Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos una vez más a este su curso de programación en Python desde cero. En el día de hoy vamos a ver cómo funcionan los métodos de clase en Python. Anteriormente estuvimos viendo cómo invocar métodos que pertenecen a una clase, pero haciéndolo con la creación de objetos fuera de esta clase. Pues en el día de hoy vamos a ver cómo interactúan varios métodos dentro de una misma clase siendo invocados desde el método principal. Para los ejemplos del día de hoy nos vamos a ir a nuestra carpeta de programación orientada a objetos. Vamos a hacer clic derecho, le vamos a dar a New y le vamos a dar a Python File. A este archivo lo vamos a llamar colaboración-métodos. Y aquí tenemos entonces creado el archivo con el que vamos a trabajar. De inmediato lo primero que vamos a hacer es crear una clase. A esta clase la vamos a llamar operaciones. Vamos a colocar aquí dos puntos, nos vamos a ir debajo. De inmediato vamos a crear nuestro método principal, colocando def, doble guión bajo, init, doble guión bajo y de nuevo self, dos puntos y nos vamos debajo. Entonces ahora vamos a crear un primer atributo, una primera variable, colocando self, la vamos a llamar valor 1 y vamos a decirle al sistema que el valor de esta variable lo pida por consola. Esto lo hacemos diciendo int para indicar que vamos a pedir un entero, abrimos paréntesis, input y luego dentro de paréntesis colocamos ingresé primer valor. Concluido esto, nos vamos debajo y decimos self.valor 2 igual a int, abrimos paréntesis de nuevo, input, mensaje, ingrese, segundo valor. Y aquí ahora pues vamos a llamar a un primer método que aún no hemos creado. Vamos a colocar self.sumar. Abrimos y cerramos paréntesis. Luego vamos a llamar un segundo método que se va a llamar self.restar y un tercer y último método que sería self.multiplicar. Abre y cierra paréntesis. Dos espacios más abajo nos alineamos con nuestro método principal para respetar la indentación. Y aquí entonces vamos a crear este método que estamos llamando aquí. De primero se va a llamar sumar. Luego colocamos entre paréntesis encabezado self. Debajo entonces vamos a crear una variable que se va a llamar suma y va a ser igual a self.valor 1 más self.valor 2. Debajo colocamos función print, una descripción que diga la suma es dos puntos espacio, coma. Y vamos a colocar entonces el valor de nuestra variable suma. Continuamos debajo. Vamos a crear ahora este método restar. Vamos a decir def restar, abrimos, cerramos paréntesis, colocamos self dentro de los paréntesis, dos puntos y debajo decimos, creando una variable resta igual self.valor 1 menos self.valor 2. Función print, descripción, la diferencia es coma y aquí colocamos entonces nuestra variable resta. Por último vamos a crear entonces este método multiplicar diciendo def multiplicar, abrimos y cerramos paréntesis colocando self dentro, dos puntos y debajo decimos multiplica, vamos a crear una variable que se llama multiplica igual a, colocando encabezado self.valor 1 asterisco self.valor 2. Función print. Descripción. El producto es dos puntos y una coma y el nombre de nuestra variable multiplica. Aquí tenemos una advertencia, nos faltó, colocamos el nombre mal acá, escribimos multiplica, es multiplica. Ahora sí está correctamente escrito. Nos vamos dos espacios abajo, nos vamos al inicio de nuestro editor y vamos a crear entonces un objeto que se va a llamar resultado. Este objeto va a ser creado de nuestra clase operaciones. Colocando operaciones, abriendo y cerrando paréntesis, ya creamos el objeto de nuestra clase operaciones.
Vamos a pasar ahora a definir lo que acabamos de programar acá. Creamos una clase operaciones con su método principal. En este método vamos a pedir un primer valor, que será valor 1. Le vamos a decir al usuario que lo ingrese por consola. Y luego va a ingresar un segundo valor. Estos valores van a ser de tipo entero. Luego vamos a llamar a un primer método, que es sumar. Fíjense cuando seleccionamos acá, PyCharm nos sombrea este método en amarillo, indicando que reconoce que estamos llamando a este método sumar. ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Con una variable suma va a sumar la variable valor 1 con la variable valor 2. Es decir, va a sumar el valor 1 que ingresemos más el valor 2. Y va a traer por pantalla un mensaje que diga la suma es con el total de la suma. Luego va a invocar un segundo método que se llama restar, que va a incluir en una variable el resultado de restar el valor 1 menos el valor 2. Y va a traer por consola un mensaje que diga la diferencia es, junto con la diferencia de restar los dos valores que le pasemos. Lo mismo va a hacer con el método multiplicar. Va a multiplicar el valor 1 por el valor 2 que le pasemos. El resultado lo va a incluir en esta variable que se llama multiplica. Luego va a traer un mensaje que diga el producto es 2 puntos y nos va a colocar el valor de nuestra variable multiplica, es decir, el producto de la multiplicación de estos dos valores. Así que vamos a hacer clic derecho y vamos a ejecutar. Vemos acá que el sistema nos dice ingrese primer valor. Yo voy a colocar un 10. Le voy a dar a Enter y nos dice ingrese segundo valor. Voy a colocar ahora un 20. Cuando le doy a Enter nos dice la suma es 30. Eso significa que el sistema llega al primer método y suma el valor 1 con el valor 2. Por lo tanto, 10 más 20 es 30. Pasa entonces a restar y como aquí estamos poniendo que el valor 1 es más pequeño que el valor 2, pues pasa a ser un número negativo. Para arreglar esto podríamos ejecutar de nuevo y decir, por ejemplo, ingresé primer valor 50. Segundo valor entonces colocaríamos un 20. Ahora sí, primer método sumar, suma el 50 más el 20, 70. Pasa al segundo método restar, que resta valor 1, que es 50, menos valor 2, que es 20. Por lo tanto, el resultado es 30. Al final, multiplica el valor 1 por el valor 2, trayendo como resultado 50 por 20, 1000. Esto es lo que hace la ejecución de los métodos de clase en Python. Los ejecuta directamente desde el método constructor, automáticamente, sin necesidad de invocarlos aquí debajo. Simplemente con crear un objeto de la clase que contiene el método principal es suficiente para que Python ejecute toda la operación que le configuremos. Y bien, eso es todo por ahora referente a los métodos de clase en Python. Seguiremos más adelante viendo más ejemplos de funciones de Python en programación orientada a objetos. Por ahora, gracias por su atención. Hasta pronto.